Romanos 13:10. Romanos 13:10. Leámoslo juntos, hermanos. Romanos 13:10. Juntos. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Alguien lo puede decir de memoria? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, el amor no hace mal al prójimo. Ahora quiero que vayamos a Gálatas 6:1. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Juntos leamos también ese versículo, hermanos. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si alguno es sorprendido en alguna falta, y como el amor no hace mal al prójimo, si alguien es tomado por sorpresa haciendo algo que no es correcto delante de Dios, el cristiano ha de tratarlo con amor, porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Alguien cayó? Pablo dice: restáurenlo con espíritu de mansedumbre, porque el amor no hace mal al prójimo. Los niños van a salir, por favor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si alguno, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice un pastor que cuando él era joven, estudiando en la universidad, en el gimnasio, dice que había un aparato, dice que era como una tabla angosta, pendía, dice, de unas sogas. Se tenían que subir y tratar de guardar el equilibrio. Dice, mientras uno intentaba guardar el equilibrio en esa tabla, dice, nos sentábamos alrededor esperando a ver cuándo caía, porque tenía que caminar hacia adelante y luego hacia atrás. Y por supuesto dice que eran muy pocos los que no se caían. Y dice, ¿y sabe qué hacíamos cuando se caían? Nos reíamos, porque para eso nos quedábamos alrededor, para mirarlo cuando se cayera y reírnos de él. Eran muy pocos los que no se caían. Y miren, hermanos, ustedes saben que de repente en las iglesias hay quienes están mirando a otro cristiano a ver qué tan fiel es, a ver cuánto aguanta sin hacer algo que no está bien. Dice Pablo, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. O sea, cuando un hermano cae,
¿Qué hacer? Como el amor no hace mal al prójimo, debería de ser eso que dice Pablo, restaurarlo, extenderle la mano para que se levante cuando cayó. Hace rato le estaba preguntando a Isaac a ver si podía sacar un canto, que estoy seguro que está allí, pero no sé dónde. Pero habla precisamente de la caída, y es Juan Campa el que lo canta, y dice, no es que estoy pensando en mi caída, pero si caigo en vez del pie, dame la mano. Pero si caigo en vez del pie, dame la mano. ¿Saben, hermanos? La vida cristiana es hasta que uno se muera. Y a veces es tanto el tiempo que se tiene que vivir en la vida cristiana que nos encontramos en ese largo camino tantas distracciones, y que a veces son atractivas y que a veces nos hacen caer. La vida cristiana es hasta el fin de nuestras vidas, dije, y a veces la vida cristiana es un camino largo, donde a veces caemos. Y nadie puede decir yo no. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué hacer cuando un hermano cae? ¿Qué hacer cuando un hermano cae? Hermanos, nosotros, cuando un hermano cae, no deberíamos de sorprendernos con ninguno, no importa quién sea. Cuando un hermano cae, no deberíamos de asustarnos. ¿Cómo? No, hermanos, todos pecamos. Hasta ese hermano que usted dice pero es que es muy espiritual, no importa lo consagrado que sea a Cristo, el hermano puede caer. No nos sorprendamos, hermanos, no nos sorprendamos de ello. Había alguien, hermanos, en el seminario cuando yo era alumno, siempre llegaba con una sonrisa, siempre, buenos días mis amados hermanos, buenos días él usaba una palabra, se me fue, pero siempre alegre, siempre contento, siempre con una sonrisa, siempre, y era algo especial el carácter de este hermano. Cuando yo me vine de pastor aquí, no sé si al año, 2 años, me dicen, oye, ya sabes que fulano se divorció. No, ¿qué? Todavía me sorprendían los divorcios. Sí me sorprendió. ¿Cómo? Si era un buen cristiano, si era un hermano ejemplar. Hermanos, yo apenas tenía, casi ni el año tenía yo de cristiano cuando me fui al seminario, 3 años más. Tenía 4 años de cristiano yo. Todavía me sorprendía que un hermano cayera. Todavía me sorprendía que un hermano cometiera alguna falta que no debe de hacer. Todavía me sorprendía. Pero ¿saben qué, hermanos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido, no dice el apóstol, si de casualidad alguien cae. No. Cuando sea sorprendido en alguna falta, está hablando de algo que es real, hermanos. Y dice el apóstol San Juan, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero luego dice, pero si alguno hubiere pecado. O sea, no hay hombre, aunque sea cristiano, que no peque. Hace años nosotros tuvimos a alguien de conferencista o predicador en uno de nuestros aniversarios. Al tiempo vino un grupo que algunos eran de su iglesia, otros de otras iglesias de la misma ciudad. Yo no sabía que alguien que era de la iglesia donde este hermano viniera en ese grupo. Yo no sabía.
Y de repente, en una de las pláticas con algunos de ellos, dice uno de ellos el nombre del que había sido invitado en tiempos pasados. Dice el nombre, por decir un nombre, Carlos es mi pastor y todo me faltará, refiriéndose al que era su pastor. Y entonces, para entonces yo ya sabía de dónde venía ese muchacho, donde el que habíamos invitado había estado aquí como predicador. Le digo, ¿por qué dices eso de tu pastor? Es mi pastor, todo me faltará. ¿Por qué dices eso? No sabe, me dijo. ¿Qué le digo? Se divorció y se casó con otra. Órale. Para entonces ya no me asustaban algunas cosas. Hermanos, no debe sorprendernos si algún hermano cae. No estoy diciendo que hay libertad para hacer lo que se quiera, que al cabo que todo el mundo cae. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, ¿qué hacer cuando un hermano cae? Porque puede ser que en algún momento alguien caiga de los que conocemos como cristianos. ¿Qué hacer? A estas alturas nosotros deberíamos de saber qué vamos a hacer, hermanos. ¿Criticarlo? ¿Chismear? ¿Contarlo a todo el mundo? Decir, te voy a decir algo, pero no lo digas a nadie. Ajá, sí, no lo digas a nadie, mi totero. ¿Qué vamos a hacer cuando un hermano cae? ¿Esperar a ver si se levanta? ¿O le vamos a extender la mano para que se levante? ¿Qué hacer cuando un hermano cae? Pablo dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Yo nunca voy a hacer eso. Ajá, espérate a ver si es cierto que nunca vas a hacer eso. A mí nunca me va a suceder, a mi familia nunca. Por favor, cuidado. Dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también. ¿Qué hacer cuando un hermano cae? La forma como reaccionamos cuando sucede algo así, hermanos, es muy importante. Cuando un hermano en Cristo peca, cuando un hermano en Cristo cae, la Biblia dice que debemos de actuar de modo que lo restauremos, de modo que se levante cuando un hermano cae. Miren esto, hermanos. Cuando un hermano cae, y puede ser, dije, que sea un cristiano espiritual, eso nos debe recordar una cosa. Todos pecamos. La Biblia lo dice. No hay justo ni aún uno. Que le mira la cara así de yo no fui al hermano, también peca. No hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron. Todos. Y cuando Pablo dice en la carta a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido, está hablándole a los hermanos, está hablándole a los cristianos. Si alguno fuere sorprendido, si alguien de entre ustedes es sorprendido, hermanos, todos pecamos. Imagínense esto, un día el hermano Moody está predicando y de repente hay alguien que lo quiere contradecir, pero dice el hermano Moody, imagínense que hay un fotógrafo que toma fotografías del corazón y en esas fotos salen todo lo que hay ahí adentro del corazón. Como dice Jesús, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Que una foto donde sale todo lo que hay en el corazón, todo lo malo. Dice el hermano Moody, ¿quién de ustedes se atrevería a pasar que le tome la foto? Y que se supiera lo que hay en el corazón. ¿Quién pasaría que le tomaran la foto?
No, hermanos. Jesús dijo que lo que entra no es lo que contamina, es lo que sale. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos y un montón de cosas. Todos pecamos, así dice la Biblia. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquellos que iban en un tren? Era un predicador y un hombre, no sé qué, si era cristiano o no, pero era un predicador y un hombre que estaban ahí juntos. El predicador dice: yo necesito predicar en tal lugar cuando llegue y no tengo preparado nada, y aquí entre la gente no puedo preparar nada. Y el otro le dice: ¿sabe qué? Allá está un vagón solo, allá puede ir a prepararse, a estudiar un poco para su mensaje. Y el predicador dice: no, pero al rato allá va a estar la gente también. No, le dice él, ya sé lo que voy a hacer. Mire, yo también quiero hablar con usted, pero voy a esperar que usted se prepare y luego voy y lo busco. Y dicen que agarra la tapa de un libro, la pone en la puerta y pone un exclusivo para pecadores. Y le pone ahí pastor. Y dicen que la gente iba caminando por los pasillos, llegaba hasta el vagón, miraba el anuncio: exclusivo para pecadores, pastor. Allá adentro estaba un pastor. Yo no voy. Y se regresaban. Nadie entró. Porque no querían llamarse pecadores, pero tampoco querían entrar y que el pastor les hablara algo de lo que ellos eran. Nadie entró. Todos pecamos, hermanos. Todos. Y de repente pensamos: no creo que haya algo así. No creo, eso es exagerar. Contaba a alguien, hermanos, que un hombre iba a decir allá en la Plaza Goya o allá ¿dónde está? Soriano, ¿qué es lo que hay por aquel lado? Por la 200, donde hay un cine. Uno de esos dos cines, un hombre llega con una pistola, enojado, y lo detiene. Espérese. Ando buscando a mi mujer, aquí entro con un hombre y la voy a matar. No, espérese, y lo detienen y lo ponen un anuncio en la pantalla allá dentro del cine: si alguien vino con alguien que no es su pareja, sálgase inmediatamente, porque aquí viene un marido enojado. Y le señalan la puerta de escape y dicen que empiezan a salir parejitas. No había una, había varias. Suena chiste, ¿verdad? Todos pecamos, hermanos. Podemos pensar, es que eso es exageración. No, hermanos, es real. Todos, de una manera o de otra. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Miren, hermanos, y todos pecamos porque pasan tantas cosas en nuestra vida. Que caemos en pecado. El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos, lo leímos hace un momento: el pecado está en mí, el pecado mora en mí. Esto es, dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Lo que quiero hacer, no lo hago, decía el apóstol. Pecamos, todos pecamos, porque dentro de nosotros hay pecado. Hay una ley en mis miembros, decía Pablo, la ley del pecado. Todos pecamos por eso, hermanos, por el pecado que mora en nosotros. Pero también, hermanos, tenemos un enemigo, que es el diablo, así se le llama, o el acusador de los hermanos. No acusa a la gente de afuera, acusa a los hermanos. Ese enemigo es poderoso, ese enemigo nos quiere hacer caer. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro decía que el león anda allí alrededor, como un león rugiente buscando a quien devorar? Hay pecado en nosotros, pero está un enemigo que nos quiere hacer caer, que nos quiere apartar de Dios. Y miren, hermanos, a los cristianos no los puede hacer perder la salvación, pero ahí anda alrededor buscando que no se haga nada en la obra de Dios, buscando estorbar más bien en la obra de Dios.
Eso quiere el diablo. Así que de alguna manera nos hace pecar para que seamos descalificados, para que ya no podamos hacer nada que ayude en el adelanto de la obra de Dios. Y también, hermanos, tenemos un sistema mundial que nos hace caer. Un sistema mundial malo. Estaba viendo a alguien, se enoja y luego le hace así. ¿Sabe por qué hace esas demostraciones? Es lo que mira en la televisión cuando alguien se enoja. Y de repente los niños dicen cosas y hacen cosas que miran en la televisión. Y es que en horario donde los niños están despiertos y en horario donde los niños pueden mirar la televisión, hermanos, se están pasando programas que antes eran para cuando ya los niños estaban dormidos. Ahora no, ahora lo pueden ver a cualquier hora. Y todo lo que miran es violencia y otras cosas también. El mal está en nosotros. Tenemos un enemigo que busca hacernos caer. Vivimos en medio de un sistema mundial que es malo. Estaba escuchando, hermanos, de lo que se hace en las escuelas. Y esto, la enseñanza que se da en las escuelas, y esto, hermanos, tiene años que está sucediendo en nuestro sistema educativo. Años. Cuando yo escuchaba la música de Oscar Chávez, música de protesta, me acuerdo hace muchos años que este señor Oscar Chávez dijo que a la escuela no más hacía falta llevar la cama, porque ahí les enseñaban de sexo de una manera tan explícita, y a niños, todos pecamos porque estamos expuestos a tantas y tantas cosas. Se vende un carro y sale una muchacha ahí en bikini. ¿Qué tiene que ver el bikini con el carro? Y luego muestran los asientos, los interiores del carro y se sube la muchacha. Y ahí está. Yo estoy viendo los anuncios del carro. Ajá. Estamos expuestos a muchas cosas. Por eso todos pecamos. Estas tres cosas de las que he hablado, hermanos, son oposiciones suficientes como para hacernos caer. ¿Por qué caemos? Dije, todos pecamos y hay cosas que nos hacen pecar, pero también otra cosa más. ¿Por qué caemos? Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y dice sorprendido, y lo que está diciendo es como tomado por sorpresa. Es como, cuando dice sorprendido, se refiere a como que se equivocó. No fue algo premeditado, se equivocó. Fue tomado por sorpresa. Cayó, sin él estarlo buscando, cayó. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo, sorprendido. En un momento de debilidad, en un momento de indiferencia en cuanto a cuidarnos de lo malo. Si alguno es sorprendido así, hermanos, ¿por qué caemos? Hay una forma de vivir descuidada, y más en nuestros días. Hay una forma de vivir descuidada que hace posible que se caiga, que hace posible que se peque. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Hace unos días estuvo una hermana dando unas conferencias aquí sobre el cuidado de los niños, la directora de una guardería. Cuando ella era niña, venía aquí a la iglesia. Y me acuerdo que su tío también venía aquí. Su tío tenía una motocicleta fea, vieja, y su tío le bromeaba con ella y le decía, no quieres que te lleve a la escuela, ¿no? Pero te voy a llevar. Y es que a la niña le daba vergüenza que su tío la llevara en la motocicleta, porque estaba fea la moto. Pero te voy a llevar y te voy a ir a recoger. Así le decía para molestarla, ¿no? Saben, hermanos, hay quienes
Hay padres que llevan a sus hijos a la escuela y los recogen, los llevan y los recogen. Y hay hijos que dicen, ya estoy grande, no quiero que vayas por mí, me da vergüenza. A veces mis amigos me dicen, ¿todavía te recogen? ¿No te dan permiso de que te vayas sola o sola con los demás? No, todavía. Y de repente la presión de los amigos de que todavía eres hijo de papi y de mami, y cómo te cuidan. Hay quienes todavía son así, pero hay padres, hermanos, que ni saben dónde están sus hijos. Se van dizque a la escuela y no llegan a la escuela. Y llegan a la casa. ¿Y de dónde vienen? De la escuela. De la escuela. Y a veces llegan más temprano que de costumbre, a veces llegan más tarde. Pues que no vienen de la escuela, se salieron o no llegaron. Hay descuidos, hermanos, por eso a veces se cae, por descuidos. A veces descuidos de los padres. Ayer o antier decía el hermano Roberto Morales, refiriéndose a alguien, dijo, es que este gallo yo lo quiero para otro corral, dijo el hermano, ¿no? Y es una expresión así nomás, pero me acuerdo que de repente alguien dice, cuiden sus pollas, porque ahí anda mi gallito. De repente se piensa, mi hijo pues es hombre, ¿cuál es el problema? Que se cuiden los que tienen niñas, eso sí que deben de cuidarse, pues todos deberían de cuidarse, no nada más las niñas, no nada más las mujeres. ¿Se acuerdan del hermano Dobson? Cuando dice que andaba de novio y que un día está en la visita ahí en la sala de la casa de la novia, y de repente por la ventana, tocaron la ventana y él se asoma y es su papá del hermano Dobson, y le dice, el hermano Dobson el papá del hermano Dobson era pastor, y le señala el reloj, no sé si eran las 9 de la noche, y dice, me dio tanta vergüenza mi papá diciéndome que ya era hora. Los suegros ni decían nada, ¿no? Como a veces sucede. Los papás de la muchacha, siquiera a otro le dicen, ya son las 9, o empiezan a acomodar la cama, los catres y a poner los tendidos ahí en la sala, como diciendo, ya, órale. No, hay papás que hay que se vaya cuando quiera. Descuidos. Y luego se sorprenden y dicen, es que pastor, mi hija, ajá, sí, descuidos. ¿Por qué caemos? Por descuidos. Decía el hermano Dobson que cuando su novia le pregunta quién era un hombre que iba pasando por ahí, pero ya me voy. ¿Por qué caemos? Por descuidos. Y hermanos, muchas veces, no solo los jóvenes, por descuidos de la oración, por descuidos de leer la Biblia, por descuidos de asistir a la iglesia, por descuidos se cae muchas veces. De repente ya no lee la Biblia, no ora, no se reúne, y al tiempo regresa, y dijo alguien, y regresa uno como las mariposas con las alas quemadas. Ya, un montón de problemas en la casa, los hijos en el mundo, los hijos viviendo mal. ¿Pero por qué? Descuidaron su relación con Dios, descuidaron el congregarse. No es posible que las cosas sigan funcionando bien si hay descuidos en cuanto a lo espiritual. Por descuidos, a veces por ignorancia, hermanos, a veces por ignorancia pecamos o caemos. El rey David decía, orando a Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos. De repente el hombre no sabe, o es medio ingenuo, algo, pero no se da cuenta de que está en peligro de caer, de que no está bien que esté en ese lugar, de que no está bien que vaya a ese lugar, de que no está bien que tenga esas compañías, porque no sabe qué compañías trae. Por ignorancia, muchas veces no se está consciente de cómo trabaja el diablo, no se está consciente de
de los peligros. A veces por ignorancia se cae. También porque el diablo engaña. Dice la Biblia que el diablo es un ángel que se viste como ángel de luz. Por orgullo a veces se cae. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro decía: si todos te niegan, yo no te voy a negar, y si es necesario morir, yo muero por ti? A veces por orgullo se cae en pecado. Y alguien dijo, hermanos, es más fácil que un orgulloso caiga. El yo, o lo que tiene que ver con el orgullo, no es rival ni del diablo ni de la carne. Cuando una persona se cree que yo... Estaba escuchando a una jovencita: yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. O sea, como diciendo, yo puedo, no necesito ir a la iglesia. Y es más, escuché a ella que dijo en algún momento, es más, a lo mejor ni Dios existe. Pero si quiere, le dice a la mamá, pero si quiere que yo viva bien, yo sé cuidarme. Yo. No, hermanos, a veces se cae por orgullosos, por soberbios, porque yo puedo. No, dije, el ego o la soberbia no es rival del diablo ni del pecado. ¿Se acuerdan de Sansón, hermanos? Cuando él dijo, otra vez voy a ser libre, pero ya no. Creía que podía, pero ya no. Ahora, hermanos, si un hermano cae, ¿qué hacer? Dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restaurar es enderezar algo que está torcido. El cristiano, cuando peca, necesita ser ayudado por los demás. Pero el cristiano, cuando está bien, tiene la responsabilidad de restaurar al que cayó. Y dice, vosotros que sois espirituales. No es que vamos a juzgar, no es que vamos a condenar, no es que vamos a criticar, dice la Biblia y se nos manda, hermano, no es sugerencia, es una obligación el restaurar al hermano que cayó. No es esperar a ver si se levanta. Estaba escuchando de alguien que conozco y me dijeron ayer, anda tomando. Yo lo conocí cantando, él cantaba, lo conocí cantando en eventos cristianos, y en algún momento platicamos, le di literatura del seminario, animándolo a ver si entraba al seminario. Pero ayer me estaban diciendo, anda emborrachándose. Y a quien me estaba diciendo le digo, ¿y? No, me dice, ya fue el hermano, y me dijo un nombre, ya fue a hablar con él, animándole a que deje eso. Ya fue fulano a decirle que ya abandone esas cosas. Y hermano dice, yo estaba yendo todos los días para orar con él, para decirle, hermano, ya, salte de esas cosas. Ya me dijo, es que está muy dolido, hermano, por lo que le pasó. Bueno, sucedieron cosas en su vida y está muy dolido, y por eso anda haciendo esas cosas. Y la cosa es esta, hermanos. Dice quien me estaba platicando, y mire, hermano, me dice, parece que se hace adrede. Le pasaron esos problemas de familia, se emborrachó una vez, al ratito, dice, ahí estaba un amigo de él llevando cerveza, y sabe que a partir de allí todos los días le lleva que tomar. Lo que me decía el hermano es, nosotros deberíamos de aprender como cristianos a ir todos los días para estar con él. No que los otros están con él todos los días, pero para hacer lo que se hunda más. Fíjense que el apóstol dice a los hermanos, si alguien cae, restáurenlo. Y a veces va a ser necesario que, como los borrachitos esos que van todos los días, a veces va a ser necesario ir todos los días, ni modo, para que se levante, animarlo que se levante. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Está hablando de que vuelva a hacer y que vuelva al lugar donde estaba antes. Y dice, con un espíritu
de mansedumbre, no con enojo, no sintiéndose así de que es que tengo que defender la fe, es que tengo que defender lo que es la vida cristiana y yo debo de ir a exhortarlo. No, dice espíritu de mansedumbre. No es ir a darle una buena regañada, nada de eso. Es que debo de defender, no es ningún defensor usted. Se trata de ayudar al hermano que cayó. De eso se trata. Para que defienda el evangelio, ahí está el Señor. Él lo va a hacer. No se trata, hermanos, de ir a exhortar, que algunos confunden la exhortación con la regañada. Exhortación es otra cosa, hermanos. La exhortación tiene que ver con animar a la persona y animarla para que se levante. No se trata de que vamos a ignorar lo mal que hizo, no, pero restaurarlo es ayudarlo a que vuelva al lugar donde él antes estaba. Dice con espíritu de mansedumbre. Tiene que ver con ser sensible a las necesidades, al dolor del que cayó. Tiene que ver con eso. Tenemos que perdonar y restaurar con espíritu de humildad. Miren esto, hermanos. Leyendo la primera carta a los Corintios, dice Pablo, se oye que hay entre ustedes fornicación, que ni siquiera se oye o se habla allá entre la gente que no es cristiana. Y dice que expulsen a ese que está allí en fornicación, que lo echen de la iglesia. Pero leyendo la segunda carta, hermanos, cuando ellos actuaron, sí, le quitaron su membresía. Cuando ellos actuaron, ese hombre se arrepintió. Y después Pablo dice, recíbanlo, vuélvanlo a poner en el lugar donde antes estaba. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Debemos de tener un espíritu de humildad, porque nos puede pasar a nosotros también. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a una mujer a Jesús? Le dijeron a Jesús, fue encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Y qué dijo Jesús? No es cierto, no estaba adulterando. No, dijo que no. Sí, había caído. Pero dice la Biblia que Jesús estaba inclinando su cabeza y escribiendo en la arena. Y como ellos insistían en que había que castigar a esa mujer, Jesús levanta la cabeza y dice, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Muchos dicen, eran hombres los que trajeron a la mujer. Muchos dicen, estaría escribiendo los nombres de algunas mujeres. Y que ellos al mirar allí, ¿quién sabe qué estaría escribiendo Jesús? Pero cuando Jesús dijo, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y dice, desde los más viejos hasta los más jóvenes se empezaron a ir. Y alguien preguntó, ¿por qué desde los más viejos? ¿Será que tenían más pecados? Hermanos, dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquellos que le trajeron a la mujer a Jesús para acusarla, estaban listos para apedrearla y que se muriera, porque así era la ley. Pero se dieron cuenta de su propio pecado, se dieron cuenta de su culpa y se fueron. ¿Qué hacer cuando un hermano cae? ¿Se acuerdan? No sé cuánto hará que les comenté estamos en Bahía de Quino, y en medio de la reunión alguien le dice, el que está al frente le dice a alguien que está ahí entre todos, le dice, hermano, ore por favor, diríjanos en oración. Inclinamos la cabeza, cerramos los ojos esperando que alguien orara, cuando de repente empezamos a escuchar que alguien lloraba, pero no se oía la oración. Estaba llorando. Y el que estaba al frente oró,
Pero entonces nos acercamos al que estaba llorando. El que estaba llorando era la persona a la que se le había dicho que orara. Él por mucho tiempo se había ido al mundo, había estado de borrachito. Por primera vez, después de mucho tiempo, había regresado allí al templo. Y la cosa es que se le pidió que orara. Si él no andaba bien, después de mucho, él está regresando al templo por primera vez. Por eso él lloraba. Y bueno, oramos ahí con él, lloramos ahí con él. Y saben que después él era el pastor de esa iglesia. Después fue el pastor de esa iglesia. Se levantó. Hermanos, dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, Dios lo levanta. El asunto es que, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando un hermano cae? Tenemos que ayudarlo a levantarse. Es un hijo de Dios, solo que fue sorprendido. Cayó en un momento de debilidad. Entonces tenemos que ayudarle a levantarse. Y hermanos, otra vez, no se nos sugiere, se nos manda que restauremos al hermano. Es un mandato de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro.